La historia comienza con una introducción un tanto rara, ya que en primer lugar vemos a un niño pequeño preguntando a una joven que se asemeja a una diosa cómo se llama el extraño lugar en el que se encuentran. Ella, casi susurrando, le responde que en realidad este sitio no tiene ningún nombre, aunque si lo considera un problema puede nombrarlo como quiera, ya que en el pasado solían conocerlo como la Biblioteca Laberíntica o Biblioteca Mística de Dantalian. Y mientras nos enseñan la inmensidad del extraño lugar donde se encuentran, el pequeño de cabello rubio, siendo muy caballeroso, se acercó a la joven misteriosa con la intención de preguntarle si no se siente muy sola en este sitio. Posteriormente nos trasladamos con nuestro protagonista Hugh Anthony Ditchwer, quien se encuentra de camino a la casa de su abuelo, el cual falleció hace 6 meses a causa de un disparo proveniente de un ladrón. Lo que nuestro chico cree que es un poco peculiar porque su abuelo era un tipo que poseía todo un condado. Pero en solo unos segundos descubrimos que en realidad la vida de su abuelo era un tanto peculiar, ya que era un obsesivo de los libros extraños, tanto que incluso gastó la mitad de su fortuna en uno que consideraba muy especial, lo cual provocó que su familia lo despreciara y le temiera, porque consideraban que su colección de libros daba miedo, ya que creían que poseía libros malditos de magia negra. Sin embargo, a diferencia de ellos, el prota piensa que gracias a la vasta colección de su abuelo, podrá encontrar aquello que tanto ha buscado durante mucho tiempo, por lo que al recibir su carta no dudó ni un segundo en dirigirse a su mansión, ya que además le heredó una misteriosa llave, que ni siquiera le informó para qué servía. A continuación, observamos que nada más llegar a la casa de su abuelo, Hugh encontró un misterioso rastro en el suelo y tras seguirlo, encontró la habitación secreta donde se guardaban los libros más importantes de la mansión. Pero de pronto, al mirar con atención, se percató de la presencia de una pequeña niña de cabello morado, aunque con su primer vistazo creyó que era una muñeca. Solo que al verla moverse se quedó en shock, al menos por unos segundos, porque luego, como todo un caballero, se presentó ante ella, quien antes de revelar su nombre, le pregunta a qué se debe la visita del nieto de Wesley. Nuestro chico le cuenta que ha venido porque busca información sobre la Biblioteca Mística de Dantalian. Ella le consulta dónde escuchó ese nombre, a lo que él le enseñó la carta de su abuelo, en el que indicaba que para heredar la mansión y todo aquello que contiene, debería hacerse cargo de la biblioteca, mientras además cuida de Dalian. Pero como el prota no sabe a qué se refiere, le pregunta si Dalian es algún tipo de mascota. La niña al oírlo se molestó porque ella es Dalian. Y tras aclarar la situación, los chicos se disponen a compartir una pequeña merienda, donde también aprovecharon para hablar sobre la gran decepción que se llevó el prota al no haber encontrado libros valiosos en la colección de su abuelo, ya que sintió muchísima ilusión cuando él le pidió cuidar la Biblioteca Mística de Dantalian, y más teniendo en cuenta que el nombre Dantalian está asociado al demonio del conocimiento. Dalian le asegura que es un tonto porque no tiene ni idea de lo que está hablando, y justo cuando estaba dispuesto a hablar sobre qué abre la llave que su abuelo le heredó, fueron interrumpidos por una visita inesperada. Aunque al abrir la puerta, Hugh se puso muy contento de que se trataba de un enviado del señor Henry Conrad, ya que no esperaba que aceptara una audiencia con tan poca antelación. Por lo tanto, unas horas después, tanto el prota como Dalian se dirigen a la casa de Conrad. Durante el camino, ella le pregunta a Hugh en qué está pensando, porque Conrad fue quien asesinó a su abuelo. Él le revela que está al tanto de los rumores, solo que no ha encontrado ni una sola prueba. Dalian le indica que entonces hoy podría ser su día de suerte, debido a que habrá luna llena, y si Conrad fue el ladrón, significa que está a punto de ver aquello que nunca ha de ser visto. Y tal como Dalian pensaba, nada más llegar a la mansión de Conrad, se percatan de que algo extraño sucede, porque todo el lugar se encontraba destruido y consumido por la oscuridad. Seguidamente ambos se disponen a investigar la mansión, lo cual rápidamente los llevó a encontrarse con el responsable de tal desastre, o al menos con el primero de ellos, porque después de acabar con el asesino de la máscara, fueron emboscados por un león gigantesco. Sin embargo, cuando Hugh lo derrotó, al igual que el tipo de antes, se convirtió en cenizas. Debido a esto, le consulta a Dalian qué sucede. Ella, muy preocupada, le advierte que además de las criaturas que asesinó, quizás puedan encontrarse con una serpiente gigante y un payaso. Nuestro chico, un tanto confundido, no comprende por qué habrían tales criaturas en la mansión. Debido a esto, Dalian le cuenta que todo es culpa de Conrad, porque robó un libro fantasma. ¿Y qué son los libros fantasmas? Pues son libros místicos que en realidad nunca tendrían que haber existido, los cuales si el lector es capaz de comprender será bendecido con innumerables dones. En caso contrario, el libro cruzará al mundo real, rompiendo toda norma de razón o causalidad. Por esto mismo, dichos libros se sellan en la Biblioteca Mística de Dantalian, por lo que tras una breve explicación, el prota comprendió que el libro fantasma que robó Conrad era la Arlequinada, y por esta razón es que hay criaturas tan extrañas rondando su mansión. Para finalizar, Dalian le revela a Hugh que la magia en estos libros crece o mengua con la luna, lo que significa que al haber luna llena, un lector ilegítimo como Conrad jamás sería capaz de controlar tal poder. A continuación, nuestros chicos se disponían a encontrar el libro fantasma en el estudio de Conrad, aunque antes fueron interceptados por un dragón. Ante esta situación, el prota optó por actuar de cebo para permitir que Dalian vaya al estudio
estudio a sellar el libro. Dalian, al percibir su nobleza, se niega a dejarlo morir, por ello le indica que tome la llave que su abuelo le heredó y mientras lo reconoce como su guardián de la llave, enseña cómo dicha llave puede abrir el candado que lleva en su cuello. Y gracias a esto, el prota se dio cuenta que frente a él tenía lo que su abuelo llamaba como la biblioteca mística de Dantalian. Por lo tanto, aprovechando la inmensa cantidad de libros fantasmas sellados en ella, recogió el libro de Memphis, el cual tras leerlo permitió lanzar un ataque de fuego que acabó con el dragón fácilmente. Para finalizar, luego de hallar el libro fantasma, Dalian le enseñó al prota cómo sellarlo y después ambos regresaron a casa para poder desayunar juntos. Unos días más tarde, Hugh y Dalian se dirigen al hogar de Stella Lilburn, la nieta del coronel Lilburn, quien era un gran amigo de Wesley, con la intención de ver su estudio y conocer su vasta colección de libros, ya que mientras Wesley estaba con vida, ella le había enviado una carta solicitando ayuda para tasar todos esos libros, aunque ahora que ha muerto, nuestro chico se encargará de su trabajo pendiente. Y tras varias horas verificando los libros junto a Dalian, nuestro chico fue interrumpido por Martin Gesse, el primo de Stella y su tutor legal, el cual le revela al prota que su prima lleva una maldición sobre ella, ya que al ser mayor de edad y ser tan hermosa, muchas veces fue prometida a diversos hombres, aunque no obstante, todos han acabado asesinados, al igual que sucedió con sus padres cuando aún era una niña. Martin, muy preocupado, confiesa no saber quién es el responsable de tantos crímenes, por esa misma razón le advierte que todos los que acabaron asesinados son personas que intentaron sacar a Stella de la casa que su abuelo le heredó, y esto lo llevó a creer que está maldita por el condenado libro del coronel Lilburn, libro que aún continúa oculto por algún rincón de la casa. Más tarde observamos que nuestro chico, interesado en los asesinatos que Martin le contó, decidió buscar algo de información en la casa, y esto le permitió hallar un viejo libro del coronel, en donde habían recortes de prensa sobre los asesinatos. Pero luego le consulta a Dalian qué es lo que piensa. Ella, muy segura, le indica que Martin se equivoca, porque no existe libro fantasmas malditos, ya que ninguno es capaz de traer desgracia para su portador ni algo parecido. Pero de pronto su conversación se ve interrumpida al percatarse de que Stella y Martin se están escabullendo muy tarde en la noche, intentando que nadie los viera. Ante esta situación, Dalian cree que quizás ellos tienen una relación inmoral y que Martin lo envió a buscar el supuesto libro maldito para poder huir con la mujerzuela. Bueno, sus palabras, no las mías, pero estas palabras nos hacen notar que al parecer no le agrada Stella, y lo más probable es que sea debido a que siente celos de que Hugh esté tan interesado en ella. Nuestro chico obviamente no piensa que eso sea verdad, y mientras se ríe de su gran imaginación, le indica que ella tiene ganas de dormir, lo que significa que tiene que marcharse a su habitación. Sin embargo, antes de que ambos se dispongan a dormir, escucharon un grito desgarrador, y tras dirigirse a investigar, descubrieron algo que no esperaban, ya que frente a ellos estaba Stella cubierta de sangre junto a un extraño golem que cargaba en sus brazos el cadáver de Martin. Después de la huida del golem, Hugh intenta averiguar qué sucedió, solo que al hablar con Stella se da cuenta de que ella no está muy bien de la cabeza, debido a que sin motivo alguno, ni siquiera se alborotó por la sangre en su rostro, sino que por el contrario solo le pedía disculpas a su abuela, quien claramente no estaba en el lugar. A la mañana siguiente, Hugh le indica a Dalian que lo más probable es que esa criatura extraña que vieron sea la que carga con el libro fantasma maldito, pero ella, un tanto molesta, le responde que no, porque ya le dijo en varias ocasiones que no existen las maldiciones. Además revela que en realidad esa criatura es un golem proveniente del libro del engendro, lo que significa que tras él debe haber alguien que lo controla, porque sabe muy bien que un golem es similar a poseer una marioneta. Por lo tanto, sin ánimos de seguir perdiendo el tiempo, Dalian le pide al prota que se dé prisa y que la siga a buscar el libro fantasma. A continuación vemos a nuestros chicos buscando en la extensa biblioteca del coronel, hasta que de repente fueron interrumpidos por Stella, la cual los invitó a tomar un pequeño descanso, aunque lo que jamás imaginaron es que habían caído en una trampa, porque mientras disfrutaban su comida, Stella dejó caer su máscara y mostró su verdadero rostro al apuñalar a Hugh, justo después de descubrir que él no planea quedarse por siempre a su lado. Pero lejos de lo que ella esperaba, el prota ya venía preparado con antelación, gracias a las sospechas de Dalian, quien creía hace tiempo que la responsable de los asesinatos era Stella, y más aún al descubrir que la familia Lilburn está marcada por un largo historial de mujeres homicidas. Debido a esto, Hugh se salvó de morir a manos de Stella, quien no comprende cómo la descubrieron. Mientras tanto, Dalian le asegura al prota que el golem ante ellos fue creado por el coronel para eliminar las pruebas que había contra su esposa y su nieta. Seguidamente, al ver que el golem intenta ir a por ellos, Dalian le permite a Hugh abrir la puerta que le permitirá acceder al vasto conocimiento almacenado en su interior, por lo que tras leer distintos pasajes de un libro fantasma, consiguió tanto protegerse de los ataques del golem como atacar con un poderosísimo rayo que atravesó el fuerte cuerpo de su enemigo. Sin embargo, leer 2 libros fantasmas sin descanso entre ellos dejó totalmente agotado a Hugh, el cual apenas puede ponerse de pie, lo que es un grave problema, y más aún cuando su enemigo todavía sigue con vida. Dalian le revela que los golems no conocen el concepto de muerte,
muerte, y le advierte que para detenerlo tendrán que descubrir las 72 notas sagradas del Shenhab Meforach que lo mantienen en pie. El prota al oírla se percata de que quizás dichas notas sean en realidad sonidos sagrados. Por eso mismo le consulta a Dalian si existen libros fantasmas en otro formato que no sean escritos. Ella, muy tranquila, le responde que sí, ya que existen libros fantasmas escritos de muchas maneras distintas, incluso en Quipu Inca. Por lo tanto, Hugh, lejos de seguir perdiendo el tiempo, decide leer nuevamente el libro que invoca los poderosos rayos de Belcebú para destruir la torre del reloj. Y gracias a esto lograron descifrar el misterio alrededor del libro fantasma del coronel. Pero como ahora todo el edificio comienza a derrumbarse, el prota y Dalian deciden huir antes de morir en ese lugar. Pero, ¿qué sucedió con Estela? Se estarán preguntando. Pues, como evidentemente no está muy bien de la cabeza, optó por quedarse a morir en ese lugar, aceptando de una vez su cruel destino en busca de encontrar una compañía entre los muertos que dejó durante su vida. Posteriormente, días después del incidente de la casa de Estela, vemos que Hugh y Dalian se encontraban en una biblioteca pública en busca de nuevos libros. De repente fueron interrumpidos por Camila Schwer Keynes, una antigua amiga del prota e hija de un mercader con quien el abuelo de Hugh tenía una buena relación. Y como era de esperarse, Dalian no fue muy amigable con ella, incluso cuando Camila intentó saludarla. Aún así, lejos de sentirse intimidada, Camila decide ir más allá y le propone al prota que vaya a tomar un té en la casa de campo de su familia. Hugh, un tanto apenada, le responde que no sabe si tendrá tiempo libre, mientras que disimuladamente le indica que debe cuidar de Dalian. Ante esta situación, Camila intenta ganarse la confianza de la pequeña, obsequiando una bolsa de caramelos y prometiendo que tendrán una grandiosa merienda si asisten a su casa. Y por más que Dalian hace lo posible para evitar mostrar que está emocionada, tanto el prota como Camila se percataron de que lograron convencerla. Posteriormente vemos que durante la merienda, Camila le consulta al prota si es que existe algún libro que al leerlo le permita ser más lista. Hugh, sorprendido, le pregunta si es que acaso eso es lo que estaba buscando en la biblioteca, aunque ella le asegura que no, porque solo quería libros de texto normales para llevarlos a su escuela para niños. Sin embargo, le revela que le preguntó sobre el misterioso libro debido a que Mildred Dewar abrió una escuela para competir con la suya, y le contó que posee un libro fantasmal que aumenta la inteligencia de sus estudiantes. Sus palabras automáticamente llamaron la atención de nuestros chicos, quienes le pidieron más información. Camila les dice que eso ni siquiera es lo más bizarro, sino que el otro día Mildred le reveló que sus estudiantes se habían vuelto demasiado listos para ella, lo cual la llevó a encerrarse a solas en su casa. El prota le pregunta a Dalian qué piensa, y como de costumbre, ella lo asocia a que no necesariamente debe suceder algo extraño, porque desde hace años se utilizan actividades mnemotécnicas para retener información o incluso resolver complejos problemas matemáticos. Pero Camila le indica que en realidad que los niños se volvieron inteligentes no es lo más extraño, sino que Mildred le habló sobre cómo incluso parecían otras personas, y tras oírla, Dalian se convenció de que sí se trata de un verdadero libro fantasmal. En concreto, cree que se trata del libro de la sabiduría, por lo que Hugh le pide a su compañera que dejen de perder el tiempo y rápidamente se dirigen a casa de Mildred, quien, agradecida por su visita, les cuenta que sus monstruosos alumnos se encuentran en una cabaña más allá de su patio. A continuación, el prota y Dalian se dirigen a dicha cabaña, aunque vaya sorpresa se llevaron al ingresar, ya que los extraños niños los estaban esperando, siendo conscientes de quiénes eran ellos. Pero lejos de lo que Hugh pensaba, los niños fueron extremadamente amigables, lo cual él considera extraño. Aún así, como prometieron no hacerle daño a nadie y además los dejaron llevarse el libro fantasmal sin oponer resistencia, Dalian le pide que se marchen sin darle demasiada importancia. Y tras alejarse de la cabaña de los niños, durante el atardecer, Hugh decide quemar el libro de la sabiduría porque Dalian le asegura que no lo necesita en su colección. Unas horas después, mientras Hugh y Dalian se encontraban muy tranquilos en su invernadero, escucharon que alguien golpeaba la puerta. Sin embargo, nunca esperaban lo que iba a suceder, ya que tras abrir la puerta, dos hombres misteriosos irrumpieron en su hogar, revelando que son ladrones en busca de un valioso libro llamado Reina de la Noche. Por lo que en tan solo unos segundos observamos que Dalian, muy enojada, se queja con el prota por haberse dejado capturar por dos idiotas. Nuestro chico, manteniendo la calma, le recuerda que tenía la situación controlada hasta que ella se dejó capturar. De pronto los ladrones los interrumpieron porque luego de buscar por toda la casa no encuentran el libro que tanto buscan. Debido a esto, furiosos les exigen al prota que les diga dónde está. Aunque como ni él ni Dalian les dicen algo, deciden verificar la parte trasera de la mansión, y por más que Dalian les advierte que no vayan, los idiotas ignoraron sus palabras. ¿Y saben qué fue lo que encontraron? Simplemente la muerte a manos de la Reina de la Noche. Porque sí, habían sido mal informados y no buscaban un libro, sino que en realidad era el misterioso cactus africano que el abuelo del prota colocó en su invernadero hace tiempo. Por lo tanto, cuando Hugh y Dalian lograron liberarse, llegaron demasiado tarde para evitar sus muertes. La pequeña le cuenta que la Reina de la Noche es una planta que florece cada 13 años y se marchita tras una noche. Nuestro chico sorprendido observa cómo la planta tiene sus pétalos decorados con letras
ellas y un misterioso libro frente a ella. Dalian le revela que el libro es una trampa para atraer a sus presas, debido a que en su hábitat natural, el desierto de África, no existen suelos fértiles y por esa razón evolucionó en una planta carnívora, que según las leyendas, deja escrito en el libro trampa los recuerdos de sus presas. A diferencia de lo que cualquiera sentiría al ver personas morir, ella lamenta el no haber podido leer el libro de la Reina de la Noche porque ahora tendrá que esperar otros 13 años a que florezca. Y luego de varios días observamos que Hugh le revela a su compañera que recibió una carta tardía de Lenny Lentz. Lo más probable es que se pregunten quién rayos es ese tipo, pues Lenny es un escritor de libros que aparentemente murió apuñalado en la calle antes de acabar su trilogía más famosa. Dalian al escucharlo se interesó rápidamente en el asunto, ya que justamente ella comenzó a leer sus libros hace poco. Mientras tanto, el prota le cuenta que la carta estaba dirigida a su abuelo, ya que Lenny Lentz tenía problemas con un libro que al parecer lo tenía prisionero. Por lo tanto, como de costumbre, cuando una investigación le interesa a Dalian, podemos ver que sin ánimos de perder su tiempo, le exige al prota que se prepare cuanto antes, para que puedan partir a investigar la solicitud de Lenny. A continuación, tras un largo viaje, los chicos llegaron al hogar de Lenny, fingiendo no tener ni idea si es que aún sigue vivo o no. Allí fueron recibidos por una mujer rubia. Su nombre es Paula Lentz y es la esposa de Lenny, la cual fue interrumpida justo cuando limpiaba un cuchillo con sangre. Y aunque en un principio la mujer intentó alejarlos de la casa, ante la perspicacia e inteligencia de nuestro chico, no le quedó más opción que admitir que Lenny se encontraba dentro escribiendo un nuevo libro muy especial, ya que se trata de la última parte de Corona de los días calurosos. Dalian al oírla le asegura que ha viajado desde muy lejos hasta las montañas heladas para saber qué sucede con la historia de amor de los protagonistas del libro. Paula, compadeciéndose de la pequeña, le asegura que le hablará a Lenny de su visita, y además le pide que regresen al día siguiente, así él los recibe. Debido a esto, a los chicos no les quedó más remedio que marcharse, aunque saben extremadamente bien que algo anda muy mal, porque Paula no debería ni existir, ya que aparentemente había muerto hace tiempo porque Lenny publicó uno de sus libros en honor a su muerte. Ante esta situación, nuestros chicos deciden regresar tarde en la noche para investigar los alrededores de la casa de Lenny, y gracias a esto descubrieron el cuerpo sin vida del famoso escritor en el granero junto a la casa, donde además hallaron a Leticia Serkis, la amante de Lenny, la cual se encontraba siendo prisionera de Paula. Sin embargo, se llevaron una enorme sorpresa cuando la intentaron liberar, ya que ella les suplicó que regresen al otro día después de que hayan salvado a Lenny, lo que claramente dejó muy confundido a nuestros chicos, porque creían que el cuerpo junto a ellos era el de Lenny. Al día siguiente observamos que tal como lo prometieron, Hugh y Dalian regresaron al hogar de Lenny, y al igual que el día anterior, fueron recibidos por Paula, quien los llevó al extraño estudio de Lenny, el cual, lejos de lo que esperaban, los recibió muy amablemente a pesar de ser prisionero en su propia casa. Pero mientras fingía escribir una lluvia de ideas para su nuevo libro, Lenny les pedía por favor que salven a Leticia al anochecer, sin importar lo mucho que ella proteste. Horas después, el prota y Dalian cumplieron con su promesa, regresando por Leticia, solo que al llegar la hallaron sin vida, provocando que Dalian se percate de que usaron el libro de intercambio de almas para resucitar a Lenny. De repente, el mismísimo Lenny los interrumpió, aunque esta vez no estaba solo, ya que Paula le apuntaba con un arma por la espalda, por lo que sin mucho esfuerzo Paula logró encarcelar a nuestros chicos, ya que de lo contrario amenazaba con asesinar otra vez a Lenny. Seguidamente, al ver que Lenny llora por la muerte de Leticia, la malvada Paula se dispone a quitarle la vida, pero antes de hacerlo fue detenida por Hugh, quien le revela que ha investigado un poco y descubrió que su verdadero nombre es Paula Dickinson, una desquiciada fan de Lenny que lo acosó durante mucho tiempo. Ella, orgullosa de lo que hizo durante su vida, le revela que no solo fue una fan, sino que después de la muerte de su esposa, se convirtió en la amante de Lenny, aunque les confiesa que tras descubrir que se acostaba con otras mujeres, nunca le dio tanta importancia. Sin embargo, cuando se percató de que ya no era capaz de continuar con sus libros, decidió enseñarle cómo hacerlo. Por esa razón, con la ayuda de un libro fantasma, optó por torturarlo con la muerte y la resurrección de su nueva amante. Y ante la atenta mirada de los chicos, Paula poco a poco comenzó a enloquecer, lo que la llevó a matar una y otra vez tanto a Lenny como a Leticia. Hasta que de pronto, el cuerpo de Leticia y Lenny se volvieron tolerantes a la muerte, debido a que al morir y resucitar varias veces durante mucho tiempo, ellos lograron evolucionar. Paula, en shock, intenta usar su arma para derrotar al horrible monstruo que ha creado, aunque claramente sus disparos no sirvieron de nada, porque acabó asesinada cruelmente. Finalmente, el famoso escritor y su amante obtuvieron el descanso eterno, mientras que Hugh y Dalian recogieron el libro fantasmal para evitar que una desgracia similar se repita. Al otro día, los chicos pudieron obtener el final de la historia escrita por Lenny, solo que como Dalian no quedó conforme, tomaron la decisión de ser ellos quienes acabaran la trilogía sin que nadie lo sepa. Posteriormente, tras unos días de su última investigación, nuestros chicos recibieron la visita de Arman, un antiguo amigo de Hugh, el cual estaba desesperado porque el prota le preste uno de sus libros fantasmas, lo que es un poco descabellado ya que los libros fantasmales son muy poderosos. Debido a esto, Hugh
Hugh y Dalian deciden acompañarlo para ayudar en lo que sea que le esté causando problemas. Sin embargo, durante el camino, Armand se preocupa de que quizás el burdel de la alta sociedad no sea un lugar adecuado para Dalian, pero el prota le asegura que no tiene que preocuparse por ella, mientras que Dalian le revela que desea ir al burdel porque quiere conocer a Viola Duplessis, una mujer que le pide libros fantasmales a cada uno de sus pretendientes. Eso significa que el pervertido de Armand solo quería un libro fantasmal para acostarse con una mujer. Unas horas después, tras visitar al asistente de Viola, nuestros chicos descubrieron que en realidad Armand cayó en una trampa, porque lo que Viola deseaba era conocer a la princesa de la biblioteca, es decir, a Dalian. A continuación observamos que luego de un largo viaje los chicos conocieron a Viola Duplessis, quien los recibió en su hogar con lágrimas en sus ojos debido a que se emocionó mirando la luna. Aún así, esta situación no conmovió ni un poco a Dalian, quien directamente le pregunta para qué necesita tantos libros fantasmales, y muy enojada le consulta si es que fue ella la que envió ladrones hasta su casa. Viola rápidamente se disculpa con Dalian por haberle causado problemas y después, para sorpresa de nuestros chicos, le revela que conoce muy bien a la princesa que vigila la biblioteca mística de Dantalian. Dalian, preocupada por esto, exige que le diga de dónde obtuvo tanta información, a lo que Viola le responde que en realidad no lo sabe, porque carece de recuerdos del tiempo anterior a cuando llegó a la ciudad hace 3 años. De pronto, mientras Armand hacía el tonto con Viola, el prota percibió que estaban en peligro, por lo que de una fuerte patada alejó a su amigo justo a tiempo, ya que en el sitio donde estaban parados cayó un rayo. Rápidamente cogió su pistola para proteger a Dalian de una extraña criatura voladora, quien advierte a Viola que pronto el conde regresará para llevarla junto a él. Y tras su partida, nuestros chicos le consultan a Viola de qué se trata todo esto, aunque ella les asegura que no lo sabe. Pero lo que sí tiene claro es que, basándose en su conocimiento, necesita de todos los libros fantasmales que le solicitó a sus pretendientes para hacerle frente al tal conde. Dalian, lejos de conmoverse por su historia, le consulta por qué tiene tanto interés en quedarse en la ciudad, y aunque ella no sabe decirle sus razones, porque en realidad solo tiene el presentimiento de que no puede marcharse sin una persona especial, Dalian decidió que tanto ella como Hugh van a ayudarla en la noche de la luna llena. Días después observamos que un gran ejército de hombres decidieron llegar al hogar de Viola para protegerla tras escuchar los rumores de que el conde viene a por ella. Mientras tanto, Armand les cuenta a sus amigos que consiguió el libro que Viola le había pedido, y para sorpresa de todos, no fue el único, ya que los otros 4 caballeros pretendientes de Viola también obtuvieron los libros que ella les solicitó. Esta situación dejó en shock al prota y a Dalian, porque no pueden comprender cómo un par de pervertidos fueron capaces de conseguir libros fantasmales. De repente, el conde irrumpió volando en la mansión, y luego de acabar con un gran número de hombres que protegían a Viola, se dirige hacia ella para exigir que deje de resistirse y vuelva junto a él, ya que es su hija. Sin embargo, otro grupo de hombres se disponen a impedirlo, aunque claramente fue en vano, porque el conde tiene la capacidad de materializar criaturas de mercurio. Dalian, sorprendida por lo que está pasando, decide tomar al prota para alejarlo de la acción, debido a que fue herido, y que ahora se enfrentan a un verdadero mago. El conde, por su parte, se presenta ante Dalian como Melgar, y le revela que ha pasado toda su vida investigando cómo liberarse de las cadenas de la inmortalidad. Por eso mismo, considera que es todo un honor conocerla. A continuación, se dispone a terminar con la vida de los pretendientes de su hija, aunque al hacerlo logró su objetivo, ya que Viola liberó su verdadero poder, dejando ver a todos que ella también tiene sangre de mercurio, lo que la convierte en un homúnculo creado con alquimia. Melgar, ante la sorpresa de todos, les cuenta que ella es el resultado de su experimento para saber hasta qué punto podría ser una réplica que se asemeje a un humano. Finalmente, tras mucho palabrerío, Dalian decidió que era momento de intervenir porque considera injusto por todo lo que ha pasado a Viola. Por lo tanto, le permite a Hugh que abra la puerta de su interior para que puedan hacerle frente al conde. Gracias a esto, además de obtener un libro para sí mismo, Hugh le entregó a los pretendientes de Viola los verdaderos libros fantasmales. Melgar, al percatarse de que ahora todas las cosas necesarias para contrarrestar su magia se han reunido, decide huir prometiendo al prota y a Dalian que se verán nuevamente. Al día siguiente, con todos sus problemas solucionados, Viola decidió marcharse de la ciudad junto al varón. ¿Y quién es este tipo?, se preguntarán. Pues es uno de sus últimos amantes, el cual se había declarado después de los caballeros que arriesgaron su vida por ella. La moraleja de todo esto es no dejarse engañar por el amor, porque aún arriesgando tu vida por una mujer, quizás su amor no sea correspondido, tal como le sucedió a Armand y al resto de pretendientes. A continuación, días después del último incidente, podemos observar que 2 personas muy particulares llegaron a un pueblo alejado de la ciudad. Ellos son Hal Canhout, el oficial de quema de libros, y su acompañante Flan Flamberger, una tipa rubia que tiene un candado cerca de su cuello, imitando la vestimenta de Dalian. Estos recorren el pueblo en busca de Hugh y Dalian. Debido a esto, le consultan a una mujer policía llamada Mabel Nash si es que los conoce, pero ella les asegura que no, lo cual lamenta mucho por no poder ayudarlos. Luego Mabel descubre que ellos tienen que buscar un sitio donde dormir hasta que llega el comerciante errante que vende
combustible. Ante esta situación, consciente de que no existen posadas decentes en la ciudad, los invitó a pasar unas noches en su casa, ya que además de esta manera podrá tenerlos vigilado. Por lo que tras aceptar su propuesta, Hal y Flan le cuentan a la policía que vinieron a la ciudad para investigar las más de 80 desapariciones que hubo durante el último tiempo. Mabel, sorprendida, les asegura que ese dato es falso, porque lleva mucho tiempo siendo policía y nunca escuchó reportes relacionados a ello. Debido a esto, Hal le revela que por lo general fueron comerciantes o viajeros de paso, lo que es muy extraño. Horas más tarde, Hal decide visitar un sitio curioso, ya que al parecer fue destruido por un incendio. De repente, una misteriosa mujer se acercó a él con la intención de ofrecer su compañía, aunque Hal no es tan estúpido como para caer en una tonta trampa. Por lo tanto, rápidamente se dio cuenta de que algo extraño sucedía, y tal como lo sospechaba, la mujer desveló su verdadera identidad, demostrando que en realidad era una marioneta asesina. Tras haberla derrotado, vemos que Hal regresó a la casa de Mabel, ya habiendo empezado a entender lo que está pasando con las desapariciones. Y luego de que al llegar Patty, la hermana pequeña de Mabel, confirme sus sospechas, decidió visitar la antigua fábrica de armamento de la ciudad, donde sin mucho esfuerzo halló muchas partes de marionetas que según sus sospechas funcionan para realizar un arte conocido como Shikigami. ¿Qué es un Shikigami? Son espíritus o demonios que son invocados y controlados por hechiceros para realizar distintas tareas de servidumbre. Y solo en unos segundos sus sospechas fueron confirmadas, porque la fábrica continúa funcionando con estas mismas marionetas, quienes crean más marionetas con la intención de reemplazar a los habitantes del pueblo. Lo más sorprendente, o no tanto para algunos, ¿saben quién es el responsable de todo esto? Pues Mabel, la policía que fingiendo ser amable, le intentó hacer lo mismo que a tantos otros viajeros, a Hal y a Flan. Mabel, acorralada, acabó confesando todo, además les reveló que logró hacer funcionar la fábrica con un libro fantasmal obsequiado por la mismísima Dalian. Y aunque Mabel solo intentaba recuperar lo que había perdido en la guerra, Hal le revela que en realidad solo está provocando problemas, porque sus marionetas son las responsables de las desapariciones de forasteros, debido a que al encontrarse con ellos y recibir alguna pregunta que no esperan, rápidamente acaban con la causa de la incidencia. Pero lejos de aceptar la realidad, la mujer policía utilizó sus marionetas para atacar a quienes descubrieron la verdad. Ante esta situación, Hal nos enseña de lo que es capaz, utilizando a Flan casi al igual que el prota usa Dalian, ya que al parecer también es una biblioteca que almacena libros fantasmales. Finalmente, tras acabar con la raíz del problema, Hal llevó en sus brazos a Mabel hasta su hogar, donde se la entregó a Patty, a quien le revela que ha borrado todo recuerdo que su hermana tenía sobre la princesa de la biblioteca. Obviamente, esto hizo muy feliz a la pequeña, la cual le confiesa que tanto ella como la mayoría del pueblo sabía sobre lo que hacía su hermana, aunque está contenta de que todo haya terminado. Por eso mismo, le agradeció por su ayuda a Hal. Por otro lado, Hugh y Dalian se encuentran comprando bollos dulces en una famosa panadería, en la cual tuvieron que hacer fila por mucho tiempo, porque todos buscan las delicias del lugar. De repente, mientras se disponían a pagar, fueron interrumpidos por Fiona, una mujer extraña que le suplica por su ayuda debido a que gente peligrosa la está persiguiendo. Y aunque Dalian se niega a prestarle atención porque por fin ha logrado comprar sus bollos, los tipos que persiguen a Fiona llegaron al lugar. Debido a esto, Fiona, sin otra salida a la vista, decidió robar los bollos de Dalian con la intención de que Hugh intervenga por ella ante los hombres que la persiguen a cambio de que les devuelva sus bollos. Sin embargo, la idiota de Fiona tropezó y dejó caer los bollos de Dalian, quien no puede creer que haya esperado tanto por nada. Pero unos minutos después vemos que no todo son malas noticias para nuestros chicos, porque el padre de Fiona se encargó de reponer todo lo que su hija desperdició. Y mientras recibían las disculpas correspondientes, los chicos se sorprendieron al descubrir que ella es hija del presidente de Famenias de Londres y que además es la investigadora jefe. Para quien se lo pregunte, Famenias es una fábrica de cosméticos que es muy famosa por sus perfumes. De repente, Hugh se percata de que en una de las botellas de perfume existe una en particular, la cual tiene un libro grabado en ella. Y tras oír la historia del presidente, sobre cómo su abuelo, el presidente fundador de la compañía, obtuvo la idea de comenzar a fabricar perfumes después de obtener ese libro, que en la actualidad le pertenece a Fiona, nuestros chicos comienzan a sospechar que no se trata de un simple libro como él cree. Seguidamente, su reunión fue interrumpida por la llegada de un representante de la firma Padauk, la cual levantó aún más sospechas en Hugh, quien luego de marcharse de la oficina, le cuentan a Dalian que los Padauk son unos contrabandistas y traficantes de opio que camuflan su actividad delictiva fingiendo poseer una empresa legal. Solo que antes de prestar atención a ese asunto, los chicos visitan a Fiona por decisión de Hugh, el cual deseaba hablar con ella una vez más, y gracias a esto fue capaz de percibir que ella no era una simple investigadora más del montón, sino que en realidad estaba motivada por un gran objetivo, que consiste en crear una fragancia que haga feliz a todos. Pero, aunque es un objetivo noble, Hugh le revela que no ha venido solo para conocerla un poco más, sino que tanto él como Dalian necesitan ver el libro fantasmal que su abuelo le heredó. Sin embargo, antes de que los chicos pusieran sus manos sobre el libro, fueron interrumpidos por una visita
inesperada. Y vaya que era inesperada, porque se trata de un tipo que parece haber consumido muchísimas sustancias a lo largo de su vida, aunque ahora busca una en particular, Relic. Fiona asombrada le consulta cómo conoce ese producto, a lo que él solamente se burla de ella porque no tiene ni idea de lo que sucede realmente con el producto que ha creado. Ante esta situación, Hugh interviene consultando por el guardia de la puerta, y el tipo le responde que se fue a toda velocidad hasta la oficina porque la firma Padauk intenta matar al presidente, aunque al llegar solo hallaron un lugar repleto de muertos y al responsable de los asesinatos, un elegante caballero llamado Nod, quien elogió a Fiona por haber creado el Relic. Luego, sin que nadie se lo esperase, Vance ingresó a la oficina. Pero, ¿quién es él? Pues se trata del líder de la banda criminal Padauk. Vance les revela que ha encontrado la fórmula del Relic, lo que significa que si asesinan a Fiona, serán los únicos capaces de replicar la sustancia. Debido a esto, le ordena a Nod que se encargue de ellos. Pero con lo que no contaba era que él tendría que enfrentar a nuestro chico, el cual, lejos de ser un tipo desprevenido, estaba listo para combatir. Solo que al hacerlo descubrió que el Relic, además de proporcionarle felicidad a quien pueda olfatearlo, también funciona como analgésico. Por esta razón, Nod es capaz de aguantar incluso varios disparos. Aún así, Fiona intervino antes de que las cosas se salieran de control, lanzándole tanto a él como a Vance distintas sustancias que los dejaron fuera de combate. Dalian, al percatarse de que ella ha sido herida, le pide a Hugh que utilice la llave para obtener un libro con el que sanar a Fiona, pero sin saberlo cometieron un grave error, ya que tras sanar sus heridas, ella los traicionó y huyó del lugar, por lo que unas horas más tarde, cuando Hugh despertó después de haber sido rociado con una fragancia somnífera, se disponen a ir a por Fiona. Finalmente, al hallarla se llevaron una grata sorpresa cuando descubrieron que ella había huido para buscar su redención, aunque luego de matar a unos cuantos hombres, evidentemente no tiene un cuerpo antibalas, y por ello fue herida. Debido a esto, murió en los brazos de Hugh. Varios días después del incidente de Fiona, nuestros chicos recibieron una curiosa visita de Camila, quien no solo tenía una apariencia extraña, porque usaba bigotes falsos para ocultar su identidad, sino que luego de haberle obsequiado dulces a Dalian y llevarse un clip rojo que le pertenecía a Hugh, los abandonó rápidamente, prometiendo que volvería pronto. Y aunque los chicos estaban bastante confundidos, no le dieron mayor importancia, ya que tenían que visitar a un viejo amigo bibliotecario, el cual les había informado que consiguió un libro fantasmal. Sin embargo, en el momento que quiso enseñárselos, se percató de que lo había vendido por error, en concreto a una clienta que compró 2 libros en oferta por la mañana. Pero cuando los chicos pensaban que esto sería un gravísimo problema, al escuchar la descripción de la chica, se dieron cuenta de que se trataba de Camila. Debido a esto, Dalian, muy preocupada, le consulta al anciano de la biblioteca cómo era el título del libro. Él le revela que se trata del libro de equivalencia. Al oírlo, de inmediato la pequeña se preocupó mucho porque es un libro que al leerlo le permite al poseedor cambiar un objeto con cualquier otra persona por algo del mismo valor, lo que significa que el dueño del mismo podría obtener cualquier cosa usando continuamente el proceso, ya que el valor de los objetos cambia según la persona que lo necesite. Por lo tanto, Hugh y Dalian se dirigieron a la casa de Camila, solo que al llegar descubrieron que se marchó a la residencia de Miss Margaret Wilson. Durante el camino hacia allí, Hugh, todavía sin comprender la situación, le pregunta a Dalian qué tan peligroso puede ser un libro de trueque. Ella le dice que es un tonto por no darse cuenta, ya que en caso de que una persona necesite un objeto por el cual incluso mataría, significa que Camila a cambio tendría que entregarle hasta su propia vida. Unos minutos después observamos cómo los chicos recorren la ciudad tras los pasos de Camila, gracias a que dejó una huella con todos los intercambios que realizó en el día. Por otro lado, Camila se encuentra en la mansión de Mr. Firon, un tipo conocido por ser extremadamente codicioso. Podemos ver que ella intenta conseguir un oso de peluche que pertenece a la colección personal de Firon, y que además aprecia más que su propia vida, debido a que ella hace unas horas descubrió que a Dalian le interesaba mucho. Mientras tanto, a las afueras de la mansión, Hugh y Dalian se dan prisa en alcanzar a Camila antes de que haga una locura. Sin embargo, antes de que puedan golpear la puerta, ella salió de la mansión muy alegre por haber conseguido el peluche que buscaba, y al ver a Dalian, sin dudar ni un segundo, se lo obsequió, confesando que se había preocupado mucho cuando Fiarón le dijo que era más valioso que su propia vida, aunque al tener el libro de la equivalencia en sus manos, decidió intercambiarlo por el peluche. Hugh, al escuchar, se alteró muy rápido porque no considera equitativo cambiar un oso de peluche por un libro fantasmal, aunque al percatarse de que eso poco le importa a Camila, decidió cambiar su actitud a una más positiva. Posteriormente, cuando Hugh y Camila compartían un té en la mansión del prota, fueron interrumpidos por Arman, quien suplicaba por ayuda, y como el prota no comprendía por qué estaba tan alborotado, Arman deja de controlar su propio cuerpo a pesar de sentir muchísimo dolor, lo cual provocó que unas extrañas raíces que lanzan fuego salieran a través de su ropa. Él le cuenta que ahora tiene una novia llamada Lianna, la famosa hija de la familia Scholes, quienes ganaron su fama gracias a sus productos de lana. El prota, al pensar que solo ha venido a pavonearse, le pide que se marche. Arman, preocupado, le menciona el detalle que lo trajo hasta aquí,
así, y es que en realidad la conoció a través de un libro fantasmal que actualmente está atrapado en su cuerpo con las raíces que crecen del mismo. Arman le revela que dicho libro era utilizado para guiar a las personas hacia su alma gemela, ya que es el libro de la relación, y además está dividido en dos, para que justamente cada amante tenga el suyo. Sin embargo, tras conocer al amor de su vida y casarse el primer día que se vieron, les habla sobre que estaban viviendo la vida de sus sueños, hasta que cierto día ayudó a una mujer que se había caído en el teatro y eso desató su peor pesadilla, ya que los celos de Lianna la llevaron a creer que él es un mujeriego, lo que a su vez provocó que los efectos secundarios del libro se activaran al sentirse traicionada. De repente, todos entraron en pánico debido a que Lianna había llegado en busca de Arman, quien aterrorizado le suplica a Hugh que lo ayude. Por lo tanto, siguiendo el consejo de Dalian, nuestro chico la dejó ingresar a su hogar para que pueda enfrentar a Arman, lo que permitió que Lianna dejara salir todo el dolor que tenía en su interior y debido a eso cubrió completamente el cuerpo de Arman con raíces antes de prenderlo fuego. Sin embargo, a pesar de lo que podíamos creer, el prota y Dalian no permitieron que su amigo muera así como así, porque después de la partida de Lianna utilizaron un libro fantasmal para traer a Arman de vuelta al mundo de los vivos. A continuación, mucho tiempo después de resolver los problemas matrimoniales de Arman, nuestros chicos se dirigieron a la fortaleza Michaux, lugar al que es extremadamente difícil llegar. Solo que luego de poner un pie en la fortaleza, se percatan de que el lugar poco a poco está colapsando sobre sí mismo, lo cual entristeció a Dalian. Sin embargo, tras un mega relleno que no aporta nada al desarrollo de los chicos, descubrimos que ellos se encontraban dentro del mundo de uno de los libros de Dalian. Por lo tanto, básicamente podemos ver cómo gracias a la visita de Hugh y Dalian, los habitantes de Utah, ciudad que estaba siendo acosada por unos bichos alados gigantes llamados Basiumu, fue salvada junto a la mayoría de sus habitantes con el poder de un libro fantasmal. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hacían en este lugar nuestros chicos? Pues habían viajado en busca de una nueva biblioteca, aunque tras investigar la ciudad, se percataron de que tal biblioteca en realidad era una imprenta. Y tras conseguir lo que buscaban, la receta de un poderoso fumigante que los ayude en su mundo, los chicos regresaron al mundo real, ya que allí por culpa de una lluvia repentina, los bichos habían comido muchos de los libros de la colección de Dalian, lo que los motivó a viajar hacia el mundo de fantasía con tal de exterminarlos a todos antes de que otros importantes libros fueran destruidos. Al otro día, Hugh y Dalian aprovecharon que la lluvia había terminado para dirigirse a un parque cercano a relajarse. Pero mientras Hugh atormentaba a la pequeña con el chirriante ruido de su violín, fueron sorprendidos por Christabel Sistine, una extraña mujer que apareció repentinamente como si fuera un fantasma, la cual se ofreció a revisar el instrumento del prota. Y tras ella llegó un muchacho llamado Dalaglio Hayward, quien luego de disculparse por los problemas que Christabel haya provocado, también se ofreció a revisar el violín de Hugh. Claramente, como a nuestro chico la situación no le pareció para nada sospechosa, le permitió a Dalaglio echarle una mano a su instrumento. Gracias a esto descubrió que el violín estaba roto, debido a que genera el sonido de forma incorrecta. Pero asombrosamente Dalaglio consiguió arreglarlo en solo unos segundos, e incluso dejó en shock a nuestros chicos cuando le pidió a Christabel que toque una pieza. Hugh y Dalian no pueden creer el alucinante talento que la joven posee, aunque obviamente no tenían ni idea que ella era muy famosa, ya que nada más comenzar a tocar llamó la atención de todas las personas de su alrededor. Ante esta situación, Dalaglio, preocupado por esto, le pide prestado el violín a Hugh, prometiendo que pronto se lo devolverá calibrado, y luego se marcha junto a Christabel, aunque tras varios días sin noticias de ellos, gracias a la información que les dio el anciano de la biblioteca que frecuentan, los chicos descubren que tienen que viajar a Londres, en concreto a Sistine Hall, porque allí creen poder encontrarse con Christabel y Dalaglio. Sin embargo, al llegar fueron informados de que habrá un concierto conmemorativo por la finalización de la construcción del lugar, lo que significa que antes de ingresar tienen que hacer una gigantesca fila. Hugh, al ver que perderán demasiado tiempo, decide desistir y regresar otro día, aunque esta decisión hizo enfurecer a Dalian, quien sin importar cómo, quiere ver cuanto antes a Christabel, debido a que cree que posee un libro fantasmal musical que estuvo perdido durante siglos y que considera que jamás tuvo que existir. Para darles un poco de contexto, dicho libro fue escrito por Guillermo Baldini, un famoso compositor del siglo XVIII, a quien se consideraba que poseía un talento casi divino, ya que con sus piezas musicales causaba sentimientos profundos en aquellos que los escuchaban. Ahora comprenden el por qué Dalian quiere encontrar ese libro lo más pronto posible. Y luego de alejarse de los guardias que custodiaban el Sistine Hall, el prota llevó a Dalian hasta un callejón debido a que había Dalaglio que se dirigía hacia allí. Pero después de perseguirlo y llegar hasta una habitación secreta bajo el Sistine Hall, fueron emboscados por un atacante que se ocultaba en las sombras. Unas horas más tarde, al despertar, son recibidos por Christabel, quien les da la bienvenida a su habitación, aunque esto es lo que menos le interesa a Hugh, ya que se percató de la presencia de la partitura Utopia, escrita por Guillermo Baldini. Christabel, por su parte, tras confirmar que ellos consideran a alguien bueno a su amigo Dalaglio, decide tocarles una pieza musical mientras se encuentran siendo prisioneros.
amigos. De repente su sesión musical fue interrumpida justamente por Dalaglio, el cual liberó rápidamente a nuestros chicos, ya que además de ofrecer sus disculpas, les suplica que se lleven a Christabel antes de que comience el concierto. Nuestros chicos claramente no comprenden qué sucede, hasta que cuando nadie lo esperaba, el director Kendrick irrumpió en el lugar regañando a Dalaglio, quien reclama que haya tomado prisionero a sus amigos. Kendrick le asegura que no les hará nada, porque son sus invitados de lujo, en especial Hugh, un pariente del conde Ditchware. Luego revela sus verdaderas intenciones, ya que su maléfico objetivo es convertir a todos aquellos que escuchen el recital en esclavos que harían cualquier cosa con tal de escuchar una pieza legendaria escrita por Baldini. Incluso les cuenta que planea dominar la nación entera sin derramar ni una gota de sangre. Dalaglio al oírlo se niega a permitir que Christabel siga tocando, y menos para que él tenga éxito en su terrorífico plan. Kendrick le recuerda que él no fue quien se tomó el tiempo de construir una máquina capaz de interpretar la partitura fantasmal. Sí, al igual que ustedes, estoy muy sorprendido de que Christabel sea solamente una máquina. Sin embargo, Dalaglio considera que no lo es, porque ella es consciente de sus sentimientos. Ante esta situación, Kendrick acabó con el problema de raíz, ordenando a uno de sus súbditos que le disparen al amigo de Christabel. Seguidamente, él decide marcharse hacia una habitación insonorizada para evitar quedar cegado por la música de Christabel. Y tras su partida, Dalaglio, aprovechando sus últimas fuerzas, le cuenta a Hugh que el verdadero dueño de la partitura era él, porque su padre era un inventor de cajas de música que fracasó en crear una máquina capaz de reproducir dicha partitura. Por lo tanto, con el pasar de los años, logró crear a Christabel con la intención de restaurar su honor, solo que nada salió como lo esperaba. Aún así, con lágrimas en sus ojos, se dispone a liberarlos, mientras les confiesa todo lo que siente por su creación, y lo mucho que le importa que ella sea feliz. Finalmente, cuando nuestros chicos fueron liberados, se preguntan cómo ayudar a Christabel, quien antes de comenzar a tocar les mandó una señal musical para que huyan. A continuación, para sorpresa del prota y su compañera, Christabel comenzó a tocar otra pieza, la segunda pieza legendaria de Baldini, llamada Crepúsculo, una destructiva partitura fantasmal que suma en la desesperación a la audiencia. Debido a esta situación, Hugh recoge de la mano a Dalian, y mientras todo el lugar comienza a derrumbarse, huye, a pesar de que ella quiere quedarse para recuperar la partitura fantasmal. Minutos después, los chicos descubren que toda la audiencia fue capaz de percibir la advertencia de Christabel, y gracias a esto sobrevivieron. Aunque claro, ¿a qué no adivinan quién no sobrevivió? Exacto, el idiota de Kendrick y sus secuaces, ya que estaban en una habitación insonorizada. Pero antes de seguir con nuestra historia, nos trasladamos al pasado, en concreto hasta el año 1917 en Norfolk, Inglaterra, donde podemos observar el pasado maravilloso del prota, quien antes de ser un investigador de libros fantasmales, pertenecía al ejército. Aquí descubrimos que Hugh era un fascinante piloto de aviones, lo cual le permitió ganarse el respeto de muchos, entre ellos su superior llamado Ilas, quien con el tiempo se transformó en un gran amigo de nuestro chico. Sin embargo, por culpa de la guerra y por motivos que desconocemos, al año siguiente, precisamente en Aisne, Francia, el prota tuvo que enfrentarse a Ilas en un combate aéreo a muerte. Pero por cosas del destino, la suerte le sonrió a Hugh, debido a que antes de que Ilas lo destruyera, soltó el volante de su avión y así logró escapar de una muerte cruel. Ilas, por su parte, decidió visitar una posada para tomar un poco de alcohol y olvidar la guerra por un momento. Solo que mientras le hablaba al cantinero sobre su objeto más preciado, un libro donde cuenta historias que le susurran las voces de todos a quienes asesinó, se percató de que fue envenenado o algo similar, porque rápidamente todo a su alrededor se volvió confuso. Horas después despertó en un extraño lugar en el que fue recibido por una tenebrosa niña, la cual le confiesa que quiere leer su libro de poemas terminado, ya que sospecha que él es capaz de leer la mente de las personas a su alrededor porque posee un libro fantasmal. Ilas le asegura que nunca tuvo algo similar en sus manos. La niña le dice que quizás no, pero lo que podría estar sucediendo es que su libro se convirtió en el huevo de un libro fantasmal. ¿Cómo sucedió esto? Pues ella nos revela que para crear un libro fantasmal debe existir sentimientos a flor de piel, es decir, emociones profundas que puedan cruzar cualquier barrera. Finalmente, la pequeña se presenta como una biblioteca, en concreto la biblioteca del Arcángel Raziel, la guardiana de los secretos del cielo y de la tierra, a la cual puede llamar Sefer Raziel. Ella le revela que quiere añadir su ontología a su biblioteca, y como Ilas considera que eso sería un honor, no dudó ni un segundo en aceptarlo. Al día siguiente vemos que Hugh tuvo que enfrentar nuevamente a su amigo, aunque esta vez, mientras le revela que en realidad él ya estaba muerto y que solo quería despedirse. Logró derribar el avión en que viajaba, pero al ser derrotado, cuando Ilas se presentó nuevamente ante Sefer Raziel, quien se acercó hacia donde había caído su avión, ella decidió que había llegado el momento de enviarlo otra vez a su tumba, porque ya no le era de utilidad, debido a que no fue capaz de crear un libro fantasmal. El prota, por su parte, regresó a su base aérea y allí decidió destruir el libro de poemas de su amigo, junto a la foto que tenían juntos. De repente, un mensajero se acercó a él porque tenía una carta, y de esta manera volvemos al comienzo de nuestra historia.
historia, porque dicha carta es la que informa la muerte del abuelo de Hugh. A continuación regresamos al presente, donde Hugh y Dalian leen el periódico una noticia alarmante, porque es probable que alguien tenga en su poder el libro de la expiación, un libro fantasmal que convierte en zombies a aquellos que lo leen, por lo que sin dudarlo arribaron al pueblo del cual hablaba el periódico, y solo unas horas después de llegar vieron por sí mismos a los zombies. Esta situación hizo que Dalian comience a sospechar de que el poder del libro fantasmal está siendo transmitido a través del periódico, aunque no comprende por qué solo en algunos periódicos aparece el extraño anuncio que ella logró ver. Hugh considera que quizás le está dando demasiadas vueltas al asunto, porque si alguien está provocando esto, sus resultados fueron muy pobres para todo el trabajo que conlleva hacerlo, lo que podría significar que solo fueron pruebas. Aún así, como no pueden quedarse de brazos cruzados, decidieron irrumpir en la fábrica de periódicos. Allí encontraron algo sorprendente, ya que todo el lugar funcionaba gracias a zombies. De pronto, un tipo que parece conocer a Hugh se acercó a ellos. Luego se presentó como el profesor, quien los invitó a tomar un té en su oficina. Mientras los chicos estaban impacientes porque les diga qué es lo que quiere de ellos, cuando menos lo esperaban, Raziel ingresó al lugar, provocando el asombro de Dalian, quien molesta le cuenta a Hugh que ella es la princesa roja de la biblioteca. Eso aclaró la visión del prota, ya que ahora sabe que el profesor también es un guardián al igual que él. Seguidamente, Dalian y Raziel comienzan a insultarse entre sí, porque aparentemente no se llevan bien, hasta que el profesor las interrumpe para contarle su plan a Hugh, al cual le pregunta por qué se convirtió en el guardián de la princesa negra. Sin embargo, como no le gustó su respuesta, todo el buen ambiente que había desapareció en un segundo, cuando el profesor le disparó por sorpresa a Hugh. Luego, con la intención de robar todos los libros fantasmales que Dalian contiene, se dispone a terminar con ella también, pero antes de conseguirlo, recibió un disparo de Hugh, quien usando las pocas fuerzas que le quedaban, recogió a Dalian y huyeron del lugar. Y tras lograr ocultarse, el prota le solicita a Dalian que abra la biblioteca, porque es la única manera que todos sobrevivan. Ella, un poco apenada, le pregunta si realmente piensa salvarla. Ustedes se preguntarán, ¿a quién planea salvar el prota? La respuesta es sencilla. ¿Recuerdan que al comienzo de la historia vimos a un niño de ojos azules junto a una joven que parecía una diosa? Pues ese niño era Hugh, y a quien planea salvar es a esa diosa que vive en el interior de la biblioteca de Dalian. Ante esta situación, Dalian le permite abrir la biblioteca, solo que antes le exige que le prometa que volverá con ella, lo cual claramente Hugh prometió sin dudar ni un segundo. A continuación podemos ver el asombro de la chica que vive dentro de Dalian cuando vio que el prota regresó a por ella porque se lo prometió cuando solo era un niño. Pero como no hay tiempo que perder, Hugh la cogió del brazo y comenzaron a correr con dirección a la puerta, aunque antes de salir por ella fueron interceptados por el guardián de la biblioteca, quien demostrando un increíble poder los envió a lo más oscuro de la biblioteca en un solo momento. Mientras tanto, en el mundo real, Dalian llora por Hugh debido a que cayó al suelo y no reacciona. Ella le pide que no muera, porque si lo hace se quedará vagando por el mundo en soledad. Además, le recuerda que prometió seguir llevándola a cazar libros fantasmales y que todavía no la llevó a volar por ningún sitio como le dijo. De repente, la chica encerrada dentro de la biblioteca consiguió comunicarse con su alter ego, es decir, Dalian. Ella le indica que para salvar a la persona que tanto ama, debe dejarla actuar por su cuenta. Por otro lado, Hugh se encontró con su niño interior, el cual entregó un libro fantasmal especial, ya que con el mismo logró volver con Dalian. Finalmente, haciendo uso de su extraordinario poder de guardián de la llave, Hugh consiguió desatar un extraordinario conjuro de luz con el que destruyó no solo a los zombies que el profesor envió tras él, sino a todos los que habían en la ciudad. Sin embargo, el profesor le indica a Raziel que el prota llegó demasiado tarde, porque ya tienen las copias de periódicos suficientes para poner su plan en marcha. Aunque mientras se regocijaban, se quedaron en shock al ver que todos los camiones con periódicos se incendiaban por culpa del ataque de Halkan Howe. Debido a esto, no les quedó de otra más que huir. Al otro día podemos ver que tras acabar con los planes del profesor, nuestro chico perdió el conocimiento por causa de sus heridas, y por este motivo mantenía muy preocupada a Dalian. O eso fue hasta que abrió los ojos, porque ella obviamente no iba a permitir que él viera que realmente se preocupa por su salud. Y esto fue todo por hoy, amigos. Espero que les haya fascinado la historia de un simple teniente que acabó convirtiéndose en un cazador de libros fantasmales. Aquí en pantalla te dejo otro resumen que estoy seguro que te va a gustar, así que ve a verlo. Sin nada más que decir, yo soy Kido y nos vemos hasta la próxima.